Buenas, buenas, sean bienvenidos a Brujas Verdes. Reanudamos la lectura del libro 1, El capricho de amarte. En escena, el hilo rojo. Mientras veía el amanecer más hermoso de mi vida, pensé en lo mucho que había cambiado mi percepción sobre las cosas. Sentía una sensación de felicidad que no había experimentado. La plenitud de sentirse amada y de amar a la misma persona que te quiere me hacía sentirme en el lugar adecuado. Era como si el universo me estuviera abrazando y yo, que nunca creí en el universo, le estaba agradeciendo por habérmela presentado. Respiré profundamente, cargándome de la energía que me rodeaba. Por mucho tiempo pensé que no tenía nada que mejorar, que los que me querían debían aceptarme retraída, antipática y con ese fastidio incontrolable que me daba el mundo exterior. Fui afortunada de que Benjamín, Paula, Claudia y Sergio no me forzaron. Sabían que algo estaba mal conmigo, pero no me obligaron a ser diferente. Trataban de acercarse, pero se iban cuando se daban cuenta que lo que necesitaba era estar sola. Desde que murió mi abuela, mi círculo social no se extendió. Ella era la única con la que podía pasar todo el día hablando de sueños. La escuchaba contarme sus historias y me daba alegría, aunque lo pensara irreal o ilógico, pero resultó no estar equivocada. Tuvo razón cuando dijo que en lo más profundo de mí había una barrera. Decía que estaba encerrada y que solamente yo tenía las llaves, que ninguna persona iba a sacarme, porque dependía de mí, y para salir tenía que decírselo. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero me hacía tan feliz que no la contradecía. Un día, Paula le dijo que me daría una llave nueva, pero mi abuela, que también sentía una adoración por mi amiga, le aclaró: solamente puedes darle otra llave cuando ella decida salir. Si algún día Julie sale de las barreras en las que se siente segura, puedo garantizarte que te dará su llave. ¿Y para qué quiero la llave de Julie?, preguntó Paula. Y yo de verdad creí que habían perdido la cordura. Pero mi abuela tenía una respuesta que, aunque no entendí ese día, ahora tiene sentido. Para sacarle copia a Paula. Cuando Julie vuelva a entrar en su encierro, puedes ayudarla. Entras con esa llave y la sacas. Contestó sonriendo y con cara de tramposa, mientras me daba la taza de café, mirándome con un cariño infinito que hacía que absolutamente todo estuviera bien. Pasé mi vida pensando en que estaban de broma, pero era real. Salí de mis barreras, no porque Sofía me sacó, nadie podía sacarme, pero cuando fue mostrándome cómo era Venezuela, la necesidad, la belleza de lo simple, lo bonito de ser joven o de enamorarme, me di cuenta de que valía la pena conseguir la llave de lo que tanto me había hablado mi abuela. La busqué en lo más profundo de mí porque quería salir, y valió la pena haberlo hecho. Viví momentos que no voy a olvidar, porque mucha gente dice: no le tengan miedo a la soledad. Pero ¿qué hay de aquellos que como yo le tienen miedo a la compañía? Hay que ser valientes para enfrentarnos a ese temor, y del coraje nacen conexiones que, sin saberlo, nos motivan a abrirnos, a conversar, a relacionarnos y a ir quitándonos de a poco las barreras protectoras que nos tenían distanciados. Viendo el amanecer, contemplando la belleza de una tierra entristecida, me di cuenta de que no tenía miedo. No me asustaba el curso, ni me sentía superior a los demás estudiantes. Ni siquiera sabía qué me preparaba la vida. ¿Cómo sería esa nueva etapa? ¿O de qué manera podía dificultarse? Porque se dañan las cosas y algunas equivocaciones arruinan la perfección que sentimos. Pero si no nacemos para combatir con eso, nos toca vivir encerrados en las mismas barreras en las que me guardé por tanto tiempo. Porque al final, Sofía Pierce tuvo razón. Terminé siendo la metáfora de la princesa. La diferencia es que no me encerraron mis padres, sino yo misma. Suspiré profundamente
y cerré los ojos, inhalando el olor a sabana con los primeros rayos del sol. Fui entendiendo que había dejado de sentir vergüenza porque otros me molestaran. De pronto, tenía una seguridad y un cariño por mí misma que iba por encima del ego. Me sentía especial, más allá de mi inteligencia o mis valores. Ya no era esa niña que no hablaba con nadie, y aunque tampoco era de las que más conversaba, ya nunca más me iba a quedar callada, porque Sofía me había ayudado a encontrar mi voz. Me enamoré de alguien que parecía muy dañada, pero todos lo estamos. En mi caso, culpé a los que me hacían bullying. Pensé que el hecho de que mi mente me dijera, no te pierdes de nada, no naciste para eso. ¿Para qué una fiesta? No es necesario relacionarse. Esta etapa pasará. Lo hacía real. Pero eran mis inseguridades las que me impedían querer ser parte de aquellos que viven lastimando para llenar el vaso de superioridad. Y eso era Julie defendiéndose. Es triste, pero preferí no pasar vergüenza delante de mis amigos. No quería que ellos se sintieran apenados de estar en público conmigo, y omití mi vida dándole poder a aquellos que me hicieron sentir invisible. Ya no. Sofía me enseñó que el mundo puede ser un asco, pero no todas las personas lo son. Ella comenzó a amarme y cada vez que me amaba me hacía sentir segura. Antes me daba mucha pena admitir que me sentía nadie, que quería ser nadie, que me temblaba el cuerpo cuando me preguntaban algo, o cada vez que Jessica se dirigía a mí, que fingía ser fuerte e indiferente hasta que un día me creí esa indiferencia y me curé del dolor. Pero la herida hace poco comenzó a cicatrizar. Mi vida era sencilla y me conformé con lo sencillo por no indagar en el problema. Casi nunca creemos que nos pasa algo hasta que sucede y nos damos cuenta de cómo habíamos llevado el curso de nuestros días. En mi caso, era muy fácil. Instituto, casa, estudios, horas de soledad. Intervenciones de Paula, Claudia, poniendo la música a todo volumen, tratando de animarme. Benjamín hablando conmigo sobre el futuro, yo diciéndoles que tenía que estudiar y encerrándome en mi cuarto. Instituto, las personas molestándome, empujones, Belén preguntándome en clase, Paula copiándose de mis exámenes, Benjamín diciéndome que todo estaría bien. Yo, llegando a mi casa para escuchar a Sergio decirme que mis padres me querían, aunque no estuvieran presentes. De nuevo se repetía la rutina. Mi habitación, mis libros, la satisfacción por demostrarme que el futuro sería bueno, ver cientos de videos de Harvard para sentirme más cerca de la vida perfecta que un día iba a llegar. Ir a la piscina cuando necesitaba un espacio. Hundirme en el agua intentando parar lo que me afligía. Jessica haciéndome quedar en ridículo en clases. Paula insultándola. Citas en dirección. Yo sin querer decir nada, mintiéndoles con el miedo del que no sabe qué, si habla, las cosas van a cambiar. Y todo lo que recuerdo tiene el mismo semblante. Mi pasado fue monótono, hasta que alguien vino a desordenar mi existencia y a decirme, aprende del caos y déjate llevar. Sofía llegó molesta con la vida, pero sin dejar de sonreír. Los abusivos querían estar cerca de ella, pero ella quería estar conmigo. Me sonreía y el instituto dejaba de ser una pesadilla. Se sentaba a mi lado y valía la pena disfrutar del presente. Tenerla cerca se convirtió en un incentivo, porque aunque se estaba muriendo por dentro, ella me retó a vivir. Sofía me enseñó que el futuro, por más hermoso que parezca, todavía no llega, que cualquier cosa puede cambiar, que lo único que existe es lo que hacemos, y por eso escribí esta historia. Ella me mostró que podía hacer lo que quisiera, se convirtió en mi verdad y conquistamos un sueño que le dio sentido al bache emocional del que no me percataba. No quise perder más tiempo. Volví a la carpa para observarla dormir. Parecía desbordante de esa felicidad que siempre quise que consiguiera. Tenía las mejillas de color carmesí y la boca hinchada por mis besos. Formaba una sonrisa. Me motivé a escribirle y la primera carta que hice
también fue a ella. Lo que pensé que era un capricho terminó siendo amor. Y no soy tan buena con las palabras, pero no necesito ser poeta para decirte que estoy enamorada de ti. No tengo miedo de lo que siento, pero sí de perderte. Jamás pensaría en quitarte la libertad, pero me gustaría que fuéramos libres juntas. Sé que le tienes miedo a los patrones sociales, así que no te pediré que seas mi novia. Dices que no es necesario darle un nombre, pero mis sueños están marcados con tu identidad. Por ahora, quiero que cuando te preguntes qué significas para mí y creas que otra persona puede quitarte tu lugar o que no eres suficiente, recuerda esta carta y te descubras siendo mi todo. Postdata. Un día me dijiste que lo que más te gustó de Christopher era que vivía en otro tiempo, donde enamorarse era bonito. Así que sigo su ejemplo para mostrarte que incluso en el presente también hay grandes historias de amor que merecen ser contadas. Postdata 2. Yo no soy Chris y afortunadamente tú no eres Charlotte. Por eso, no te escribo cartas con sabor a despedida, ni tampoco vivimos en un tal vez. Te escribo para recibirnos, para querernos juntas y ganarle a los contra, porque algo me dice que nuestro amor de ningún modo podrá apagarse. Postdata 3. Sigue siendo así, alocada, irreverente y triste. Y entendí que tus tristezas nacen de tu percepción, e incluso enamorada, seguirías oliendo a nostalgia y yo seguiría amando tu perfume. Sofía me miró como diciendo, no puedo creérmelo. Y yo le respondí sin palabras, como diciéndole, sí, Sofi, créetelo, te lo mereces. Mereces que te enamore la misma persona de la que estás enamorada. Ese día comprendí que los detalles marcan la diferencia, que algunas sonrisas se convierten en vitamina y te dan la fuerza necesaria para traspasar las distancias. Cada vez que me miraba con sorpresa, me iba enamorando de ese aspecto infantil y sexy, tan único en ella. Sophie, aparentemente seca, se mostró vulnerable para darme uno de los besos más intensos de toda mi vida. Pero no podía volver a arrancarle la ropa. Teníamos 6 horas de caminata y un día que en todos los sentidos sería inolvidable. Salimos de la carpa para comenzar el día, sin ni siquiera poder imaginarnos de cuántas maneras podía salir mal. ¿Estás lista para dejarte sorprender? Fue su pregunta, después de echarme repelente por todo el cuerpo. Justo entonces, Noah se acercó a nosotras y trató de besarla. Sofía volteó levemente la cara, esquivándolo, para jalarme de la mano y alejarnos entre juegos. Sabía que su intención no era lastimarlo, pero por primera vez quería ser feliz. ¿Estás bien? Pregunté, porque quería que estuviera segura y no presionarla. ¿Estás bien alejándote así de él? Ella no respondió a mi pregunta. Te quiero besar siempre, Julie. Mis labios consiguieron una droga que no mata. Me atrajo a ella para envolvernos en un beso que decía te amo y que hablaba de las ventajas de arriesgarse. Ni con este beso vas a lograr librarte del protector, le dije, juntándome la crema en la mano. Que mi piel es fuerte, Julie. No necesito protector, no quiero. Se quejó, inútilmente, porque por supuesto que la obligué a comportarse. Tenía los hombros rojos y las mejillas más sonrojadas que de costumbre, así que había que cuidarla. Además, se veía completamente tierna hasta cuando hacía berrinches. El segundo día de viaje había comenzado y con ella, cogiéndome de la mano, emprendimos la caminata. Estudié el camino, hoy seré tu guía, dijo emocionada. Los pemones me enseñaron. Aprendí muchas cosas para que pasemos del grupo y nos quedemos de últimas. Así vas a ir a tu ritmo y yo voy a estar cuidándote y hablando para que te distraigas y disfrutes. Aseguró con los ojos brillantes de la emoción mientras me amarraba el cabello, no sin antes morderme el lóbulo de la oreja para murmurar.
Haré que te guste. Haré que todo lo que odiabas comience a fascinarte. Y lo primero es que aprendas a amar la naturaleza. Así que, Julie Dash, ¿estás preparada para conocer el mundo perdido? Quise decirle que con ella no necesitaba estar preparada, que mi respuesta siempre sería así. De nuevo, solamente sonreí y atravesamos la sabana, bosques de nubes y varios ríos. Sofía y Noah parecían tener experiencia. Él ayudó a varias de las compañeras a cruzar la corriente de agua, mientras Sofía me dedicaba toda su atención únicamente a mí. Apenas vi la dificultad de uno de los ríos, quise quedarme del otro lado. No voy a pasar. Recuérdame qué hago aquí. Tienes una aventura conmigo. La aventura te va a dejar sin no. Estuve a punto de decir una estupidez, pero terminé callándome, aunque muy tarde. La sonrisa triunfante de Sofía me intimidó y me lancé al río para omitir cualquier charla respecto a la tontería que acababa de hacer. Ni éramos novias, ni estábamos cerca de serlo. Supongo que los anhelos de mi inconsciente no jugaron a mi favor. Sofía me retuvo, parando la caída cuando resbalé con una piedra, y con ella sosteniéndome, llegamos al otro lado. Casi me mato, no voy a mentir, pero al final su ayuda fue útil para que siguiera con vida. ¿Lo ves? Es como la vida. Cada momento complicado que decidimos superar nos lleva a un lugar mejor. Y la mejor parte es que no me quedé sin novia antes de pedírselo. Besó rápido en mis labios y mis mejillas ardiendo de la vergüenza. No, no quise decir eso. Lo que pasa es que cuando te quedas trabada en una explicación que no va a ningún lado, bueno, así. Princesa, ahora viene un ascenso leve y el error está en agotarse mentalmente. Sofía se apiadó de mi nerviosismo y cambió de tema. Si dejas de pensar en que son 6 horas, la cabeza no se abruma, porque el problema no solamente es en este viaje, sino en general, son los pensamientos. Se quitó la camisa, quedando en el crop top, y me limpió la cara con ella. Olvídate de que estás cansada o de que eres fatal en los deportes. Te ves preciosa sudada, por cierto. Aprovechó mi debilidad para atraerme como una pluma a su cuerpo. Eres hermosa en cualquier circunstancia, pero cuando te superas a ti misma, te ves jodidamente sexy. Sentí su lengua pasar, apoderarse de mi boca y morderme suavemente hasta sacarme un gemido. Te follaría aquí mismo, pero para motivarte, te daré mi cuerpo, para que hagas lo que quieras con él, una vez lleguemos. Con un guiño de ojo y su sonrisa suficiente, se separó de mí para entrelazar sus dedos con los míos y proseguir la ruta. Durante el viaje me comentó sobre su vida, la relación con su madre, las manías de sus hermanitos y lo mucho que los extrañaba. Cada vez que sentía que mi cuerpo no daba más, Sofía me contaba alguna historia divertida y me daba un caramelo. No me dejó hablar. Decía que si me sobreesforzaba, sería más complejo. Me contó que su primer torneo de tenis lo hizo por dinero, que con lo que ganó en la competencia pudo comprarle los útiles a sus hermanitos, pero que luego de hacer cada saque con la necesidad de ganar, se dio cuenta que perdía todo el propósito, jugar por amor o para divertirse. Eso no sucedió en ese torneo. Jugaba con el desespero de no poder perder y no perdió. También me contó que a los 8 años tuvo un mes completo sin hablar, que nadie supo el porqué de su silencio, pero una de sus primas adolescentes vino a verla de Maracaibo y pilló a su padre chupándole los senos, con la cara de quien por fin libera un gran peso. Sofía me comentó que siendo una niña no sabía que eso estaba mal, pero cuando intentó jugar con su prima, consiguió distancia. Eso, hasta que sobre la madrugada la escuchó llorar.
Me dijo que la llevaron a psicólogos en su escuela, que su mamá trataba de ser paciente y el papá la zarandeaba. Al final, nunca supo por qué optó por silenciarse. Pero ahora, después de grande, cada vez que algo fuerte ocurre, se bloquea hasta tal punto de volver a sus 8 años y no querer conversar. Me habló tanto de su pasado que no supe si lo hacía para ayudarme a distraerme o porque quería sacar lo que llevaba dentro. Parecía feliz de que no pudiera responderle, porque no quería respuestas, solamente necesitaba ser escuchada. Amor, fue la primera vez que me dijo de esa forma, pero quería que no fuera la última. Quiero que sepas que no terminaré con Noah, porque me siento amenazada por Belén. Tú mereces que te quieran de verdad y no por inseguridades. Pero, Prince, yo quiero ser mucho más que tu novia. Quiero que seamos algo que supere a los noviazgos, que entre nosotras no haya secretos ni tampoco mentiras. Por eso te cuento algunas cosas sobre mi vida, porque siempre he necesitado respuestas y casi nunca las consigo. Eso me frustra, pero al menos cuando te veo, tengo una. Es por esa respuesta que quiero cortar la cuerda. No porque me obstine que una persona mucho mayor que tú se aproveche de su autoridad para intentar enamorarte. No que sea calculadora. No digo que sea mala, pero no la soporto. En fin, ah, hablo más rápido. Al final son tus equivocaciones y no quiero estar contigo para que no estés con ella. Quiero estar contigo porque tengo dudas respecto a todo, pero de lo único de lo que estoy segura es que no quiero vivir sin ti. Sofía siguió caminando sin esperar que le respondiera. Lo hacía cada vez que le daba vergüenza, porque aunque parecía no tener pena de nada, a veces, conmigo, también se sonrojaba. Sabía que estaba luchando y que una violación o que tu padre te viole, no una, sino muchas veces, no es algo que se cura porque te hayas enamorado. Sabía que cuando estábamos juntas su dolor lograba apaciguarse, pero no se apartaba por completo. Quería amarla porque su pasado, lejos de apartarme, hacía que la amara más. El resto del camino, ninguna de las dos dijo nada. Nos sumergimos en silencio para dejarnos sorprender por lo que la madre naturaleza nos estaba regalando. Ni siquiera sé de qué manera logró que mi viaje de segundo día fuera tan ameno, pero escucharla hablar hizo que las horas pasaran rápido, y cuando llegamos me dijo en el oído: mi madre solía decirme que la recompensa por ser constante es inagotable, que cuando logras ganarle a tu mente hasta controlarla, de cierta forma, te encuentras con tu espíritu. Te digo esto porque hoy lo hiciste, princesa. Mire el salto Kukenam. Se refirió a la caída de agua que estaba frente a nosotras y que era más que impresionante. Llegamos a nuestro objetivo y eres la mejor campista del mundo. Todavía nos falta. Es un primer paso en nuestro viaje y la meta está subestimada. Lo que de verdad importa es cómo disfrutas del camino. Sin pensárselo, me abrazó. Me abrazó fuerte y no me importó quién estuviera cerca. Le di un corto beso en los labios, olvidándome de que Belén estaba cerca, o lo que cualquiera pudiera opinar. Gracias por ser lo más lindo que existe. Fue lo único que salió de mi boca, todavía entre sus brazos. Al final, Belén preparó una actividad en la que cada uno tenía que decir un miedo. Nos sentamos en círculo y comenzamos a conocernos sin necesitar bebernos a escondidas 3 botellas de licor. No sé cómo llegamos a ser sinceros, pero así fue. Algunos hablaron de sus días de infancia, otros del temor a la universidad. Yo, que había estado callada viendo cómo Paula decía que tenía miedo de cortarle el pene a Benjamín si se enteraba de que le había sido infiel y luego que la metieran presa. Así, entre risas y un atardecer especial, también quise expresarme.
Mi miedo es que los buenos momentos se agoten. Mi voz salió sin previo aviso y sin retener mis palabras agregué. Tengo miedo de que la felicidad que estoy sintiendo sea solo un espejismo, como si de alguna manera no pudiera creer lo que está pasándome y me sintiera en uno de esos sueños maravillosos en los que a último momento te das cuenta de que no es real y te da rabia, rabia de tener que despertarte y que solo haya sido eso, un simple sueño. Puntualicé con las manos sudándome y la brisa moviendo mi cabello que caía en la cara. En ese entonces traté de entender por qué había dicho aquello. Y todavía me lo pregunto, pero tal vez una parte de mí necesitaba hacerlo. Las palabras que dije comenzaron a quemar la garganta. Sentía las miradas de todos sobre mí. Incluso Belén me observaba con una expresión indescifrable y la vergüenza fue consumiéndome. ¿Desde cuándo me gustaba hablar frente a tanta gente? Literalmente estaba preparándome para correr cuando Sofía me apretó la mano, regalándome esa pausa que necesitaban mis pensamientos para luego cortar el silencio. Creo que en algún punto todos tenemos miedo a perder la felicidad, pero siempre termina escapándose. Creo que el truco no está en correr a buscarla o vivir inseguro por miedo a que se esfume. Sofía se comunicaba con una facilidad tal que cada uno de los estudiantes, profesores y pemones estaban atentos a su respuesta. ¿Acaso no pasa lo mismo con la vida? Cuando era niña solía temerle a la muerte, hasta que la conocí. Ella no llega para arrancar la vida, sino para enseñarnos a valorarla. Y es jodido, porque igual que en el amor, los buenos momentos son tan eternos como lo es nuestra capacidad de desprendernos. Si sostenemos algo tratando de que nunca se rompa, suprimimos su libertad y al contrario, lo mantenemos en el descuido por miedo a apegarnos y sufrir. Cuando se vaya, nos quedaremos con la cobardía de no haber disfrutado. Y sí, sé que es loco y puede sonar a mentira, pero mírennos, después de este viaje, quizás muchos de nosotros no volvamos a encontrarnos, pero esta conversación no se muere. Contar nuestros miedos de algún modo también es comenzar a superarlos. Asimismo ocurre con la felicidad, la que tienes hoy. Puede que la pierdas mañana, pero te quede el recuerdo y siempre podemos ir sembrando más. Sophie dejó de mirar al resto para mirarme a mí y parecía no importarle que la atención del grupo se concentrara en nosotras. Mi miedo se centra en haber sido tan estúpido como para pensar que el amor sirve para algo y no es pura basura. Noah miró directo a Sofía y luego sus ojos gélidos se cruzaron conmigo. Él también era parte de nuestra historia y por varios capítulos nos olvidamos de sus sentimientos. Hablan del miedo a que se acabe la felicidad, pero ¿qué pasa cuando te la roban? Tienes una vida, una historia, y al día siguiente eres el excedente, las sobras, el plato que nadie quiere. Actúas bien, intentas que tu bienestar esté de último, quieres ser comprensivo, pero a ti nadie te comprende y terminas siendo un pendejo. Ya no sé si tengo miedo a la estupidez o a no saber cómo mierdas fue que pensé que de algún modo una historia que juró ser para siempre realmente lo sería. Se levantó del piso con la rabia que amerita tener el corazón roto y se apartó del grupo. Sabía lo que sucedería. Era tan predecible que cuando Sofía salió a buscarlo, no me sorprendí. Lo que sí me resultó confuso fue verla detenerse y correr a mí para decirme, voy a terminar con él porque lo quiero y porque se merece a alguien que lo ame de verdad. Me dijo en el oído y tratando de hacerme saber que no se iría, que estaba conmigo. La tarde transcurrió lento y Paula y yo
comenzamos a hacer la carpa. Por supuesto que la misión fue fallida. Sin Sofía, éramos un gran caos lleno de torpeza. Mejor dormimos al aire libre, es más fácil, le dije a Paula. O esperamos a Sofía y que lo haga ella. Refunfuñó. Pero ninguna de las dos contaba con que la profesora intervendría en nuestra conversación. Hay una gran diferencia entre alguien que te enseña y una persona que simplemente va por el camino fácil, dijo calmadamente, mientras tomaba el control de la carpa y nos daba instrucciones. Yo soy de las que enseña, y después de hoy van a saber armar una carpa. Me guiñó el ojo y comenzó su siguiente lección. ¿Ven? A partir de ahora no serán más inútiles. Puntualizó después de un rato enseñándonos a hacerlo. Y la verdad, terminó siendo hasta divertido. Gracias, profe. Sonreí como idiota. ¿Por qué sonreía como idiota? Estoy aquí para enseñarte lo que quieras. Respondió, para dejarnos solas e irse a sus ocupaciones. Ok. Esa fue una evidente invitación a ponerte en cuatro, bebé. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte todo! Pasaste de no tener sexo a tener una vida sexual más activa que la mía. Pero bueno, entiendo por qué tienes esa cara de pasiva excitada. Cállate, Paula, no me excita y no seas así de vulgar. ¿Vulgares eran tus gemidos que tuve que salir corriendo de la carpa? Bromeo. No voy a continuar esta conversación. Vamos a comer que me muero de hambre. Me la llevé. Admítelo. Tu mente solamente piensa en sexo. Sexo, sexo, sexo. Era abrumadora. La energía de Paula era abrumadora. Pero al final terminaba riéndome de todos sus chistes, por más malos que fueran. Después de comer, Sofía se unió a nosotras. No quiso hablar de lo que sucedió con Noah, ni tampoco quise presionarla. Pusieron música de una corneta inalámbrica y alrededor de la fogata podíamos ver a las parejas y a los diferentes grupos de amigos, compartiendo entre ellos. Princesa, ven, baila con nosotros. Me llamó Sofía, que se movía al ritmo de la música, insistiéndome como si no me conociera. Anda, baila conmigo, porfa. Yo no bailo. Una vez bailaste con Nathaniel, así que no hay excusa. Y no sé si fue su puchero o el cabello cayéndole hasta la cintura, con bucles naturales, y el azul mezclándose con el rubio natural, lo que me motivó a pararme. Pero verla morderse el labio con la actitud de «sé que te mueres por mí», hizo que quisiera ponerla exactamente en la misma posición. Tomé su mano, dejándome llevar al centro, donde todos bailaban. Sabía que algunos de mis compañeros estaban drogados, pero ella no. La canción que sonaba era de Bad Bunny, Calladita. Esta es tu canción, Julie. Destácate. Paula comenzó a reírse para luego cantarme. Ella es calladita, pero en el sexo es atrevida. Estaba a punto de devolverme por donde vine, conociendo como conozco a mi amiga, pero Sophie colocó sus manos alrededor de mi cuello y me comenzó a bailar. No necesité alcohol para dejarme llevar. Teníamos un montón de estrellas que parecían en primer plano. La luna tan cerca y su mirada directa a mis labios. Fue la dosis necesaria para hacerle un baile. Uno que por la manera en la que me miraba, sabía que no iba a olvidar. Pude haberle bailado toda la noche. Me enloquecía enloquecerla. Pero el reloj dio las 12 y oficialmente lo primero que tuve de regalo fue estar escasos centímetros de ella, mirándome con más amor del que me habían dado en mi vida.
¡Feliz cumpleaños! Escuché al unísono a Belén y a Benjamín, caminando con lo que parecía una torta. Me separé de Sophie, sintiendo cómo se formaba una mueca extraña en sus labios, la misma que hacía cada vez que algo le molestaba. Lo que he aprendido de ti es que no te gusta llamar la atención, así que me conformo con que pidas un deseo, me dijo Belén, acercándome la torta. Ahora mismo me hubiese gustado haber deseado retroceder el tiempo. Esa noche sentí que tenía más de lo que podía haber deseado, así que simplemente soplé la vela, agradeciendo por todo lo que tenía, pero especialmente por ella, por Sofía Pierce. Espero volver a encontrarte, Julie, dijo Belén, sosteniendo mi barbilla a una distancia prudente. Una vez soplé la vela. No importa si es hoy, mañana o en unos años, puedo asegurarte que te buscaré. Me mantuvo la mirada mientras sus labios formaban una tierna sonrisa. Llevaba el cabello peinado hacia atrás y el bronceado marcaba más las facciones de su cara, haciéndola lucir muy guapa. Ella, antes de irse, acarició mi mejilla diciéndome una vez más, feliz cumpleaños. Pude responderle un gracias, pero preferí guardar silencio y simplemente sonreír. Nosotros también tenemos algo para ti. Benjamín me pidió extender la palma de mi mano y colocó sobre ella una llave antigua. Es la llave de la que hablaba tu abuela. Pendeja. Le prometí antes de morirse que me encargaría de tus pendejadas hasta que dejaras de ser un muerto viviente y lo logré, contestó Paula, emocionada. Puede que estemos distanciados físicamente, pero somos amigos y los amigos verdaderos siempre hallan la forma. Continuó Benjamín. Esta llave que significa amistad y confianza, nunca más espero traicionar la tuya. Ok, decidí dejar de torturarlo y le di un abrazo para escucharlo decirme. Nunca vuelvas a pensar que prefiero a alguien antes que a ti. Aseguró, refiriéndose a Noah, y como último gesto, llamó a Sofía que estaba un poco apartada. Si Julie te quiere, nosotros también te queremos. Incluso si Julie ya no te quiere, yo te querría. Fastidio, Paula. Ya le dije, si no se casa, me caso yo, repitió. Y pude ver cómo Benjamín volteaba los ojos. De pana, se merecía un premio. Paula no es nada fácil. Con esa llave, de algún modo, mi abuela seguía a mi lado, y con 3 de mis personas más importantes, descubrí que algunos milagros son de carne y hueso. Te dije que no iba a felicitarte, princesa, pero tengo algo mejor que una simple torta. En ese instante, no pude predecir que por encima de cualquier feliz cumpleaños, siempre estaría su presencia, demostrándome que lo diferente supera lo casual. Corrí dejándome guiar por Sophie hasta que tapándome los ojos, me abrazó por detrás. La razón por la que me hice amiga de los Pemones es porque llevamos mucho tiempo preparándonos para este día. Por fin eres mayor de edad, pero las equivocaciones y los aciertos no nacen ni mueren con números. No te prometo cuidar que no te equivoques. Te prometo estar contigo hasta cuando falles, así como tú intentaste curarme las heridas más profundas, pero luego dejaste que las asumiera, sabiendo que podía sobrevivir. A eso se le llama confianza, Julie Dash, y no importa de qué tamaño sea el daño. Después de conocerte, sé que, aunque parezca imposible, podemos contra el dolor. Y finalmente, mi sorpresa es el mito de los corazones puros como el tuyo. Sofía liberó mi vista y me abrazó por la cintura. Llegaron a nosotros 10 pemones con velas en las manos y otros con instrumentos. Los indígenas nativos nos rodearon en un círculo y no entendía nada, pero ella murmuró, quiero que seamos algo.
quiero que puedas llamarme novia, pero sobre todo, quiero que cuando me nombres, te recuerde al amor. Estamos bajo el hogar de espíritus ancestrales, dijo uno de los pemones. Son llamados Mawari, añadió otro. Nosotros creemos en la existencia mística, en más de un Dios y en diversos estados de la conciencia. Los espíritus que hoy nos contemplan reconocen en ustedes la pureza que nos permiten hacer este ritual. El círculo se volvió oscuridad cuando los pemones soplaron las velas. Intenté acostumbrarme a la oscuridad, pero no me dio tiempo de tener miedo. Sofía me abrazó y me dijo, deja que la música se conecte con tu alma. Es un mantra pemón que abre un portal místico y proyecta la unión. Cerré los ojos, dejándome llevar por el ruido que hacían sus instrumentos naturales, mientras ella, con las yemas de sus dedos, acariciaba mi rostro. El viento comenzó a soplar más fuerte. Era como si la noche quisiera mostrarnos algo, o como si de algún modo el ritual fuera real. Los seres nobles de corazón pueden conectarse con el portal que habita en las paredes de Tepuy. Si lo hacemos, podemos entrar en contacto con seres más avanzados, Yu. Pero yo solamente quiero tener contacto contigo. Hice este ritual queriendo que fuéramos al universo que he creado para ti, porque sé que existe. Sé que dibujo cosas que he vivido más allá de esta vida y siempre quise irme, no porque fuera una suicida, sino porque sabía que al morir regresaría a mi casa, pero ya no, princesa. Aunque no me sienta parte y no encaje en este mundo, cada vez que te veo, ni siquiera necesito encajar. Eres más que mi casa, más que otros universos, más que mis ganas de escapar. Sofía pegó su frente a la mía y sintiendo su respiración acelerada, puso mi mano en su corazón. Julie, teníamos que encontrarnos y ya no necesito buscarte. No importa dónde estemos, si aquí o en otro plano. No importa si mañana dejamos de existir. Estamos conectadas y volveremos a estar juntas. Sin despegar su frente de la mía, podía sentir que el corazón le latía cada vez más rápido y sostuvo mi mano para atar a nuestros dedos meñiques un hilo rojo. A medida que lo hacía, comenzó a llorar. Lloró a cántaros y por alguna extraña razón, también comenzaron a salir mis lágrimas. La música se paró al tiempo en que los que nos encerraban en un círculo fueron diluyéndose. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decirme con ese ritual? Tenía dudas. Sabíamos que el tiempo iba en contra. Pronto vendrían a buscarnos y las lágrimas eran incesantes. Ni ella ni yo sabíamos por qué estábamos así. Era como una felicidad ácida, esa que viene y se va, pero que no se olvida, esa que hubiese querido predecir, porque tenía que mirarla más profundo para tener las respuestas que a horas después me harían falta. No quiero que te despidas de mí. Al contrario, amor, me voy a quedar en tu vida, no por un rato, no por un año. Me voy a quedar por las vidas que sigan, por las millones de constelaciones por las que se rompen, porque nosotras tenemos más que un matrimonio o un noviazgo. Nosotras somos algo que casi nunca se consigue, y me alegra que haya pasado. Besó mi dedo meñique, llenándolo de lágrimas, y esa era su manera de decirme que teníamos un nombre. No me dijo feliz cumple, tampoco me pidió ser su novia. Ella me hizo un ritual en medio de una de las maravillas del planeta. Preparó a la comunidad indígena para llevarme a otro mundo y en pleno ritual se dio cuenta que quería estar presente. Por primera vez, Sophia Pierce quiso la vida real por encima del planeta al que decía que pertenecía. Podrían decir que era una loca, que sus ideas sobre constelaciones y almas puras eran psicóticas, pero no la conocen. Si lo hubieran visto expresarse,
Si sus ojos hubiesen servido de río en medio de un desierto, si sus labios hubiesen sido la cura para cualquier malestar, si su cabeza alocada y sus dibujos los hubiesen encantado, nunca desearían salir del hechizo y como yo, intentarían amarla por encima de cualquier cosa. Porque ella me enseñó que hay algunas que no podemos entenderlas, que simplemente tenemos que amarlas duro, sin restricción, sin cadenas, amarlas con ternura, amarlas fuerte, amarlas por sobre cualquier cosa antes de que se vaya. Éramos almas gemelas y esa noche las estrellas certificaron que en un planeta llamado Tierra, alguien que odiaba lo místico comenzó a creer. Tuvimos que volver con el grupo, pero mi organismo estaba rebelde, las mariposas reproduciéndose, el corazón acelerado y la sensibilidad inaudita de quien no puede de tanto amor invadían mis sentimientos. Voy a agradecerle a los pemones. Espérame unos minutos, princesa. La vi correr como una niña a ver a sus amigos indígenas y me sentí afortunada. Pero la fortuna terminó siendo un truco y viviendo en la noche de mis sueños. El miedo del que hablaba se hizo realidad. Necesitamos hablar. La voz de Noah, como el agua helada, comenzó a despertarme. Sofía no rompió conmigo, me interrumpió. Me dijo que mintiera, que la única manera de que pudiéramos mantenernos juntos era que te dijera que habíamos terminado, y quise hacerlo. Pero estoy harto y no te lo mereces. Quise un trato de algo que al final no me conviene. Parecía afligido, o al menos intentaba concentrarme en sus ojeras y en sus ojos rojos por haber llorado, para no concentrarme en el fallecimiento de mi ilusión. Llegaste a su vida y se enamoró, pero no amamos a una sola persona. Me necesita como ancla y a ti como amor. Yo voy a apartarme, no voy a volver a estar cerca, pero merecía saberlo. Mereces saber la verdad. No te creo. No quise lastimarte ni ella tampoco. Solo pasó, pero eso no te da derecho para ser un mentiroso. Me encontré gritándole, porque creía en ella. Algo en lo más profundo me decía que Sofía no me haría eso. No te creo, y nada de lo que digas va a poder separarnos, Noah. Nos queremos de verdad. Alcé la voz, intentando creerme cada cosa que le decía, hasta que no pude seguir defendiéndola. Yo también la quise, y pensé que me quería. ¿O es posible que nos quiera, Julie? Tal vez nos quiere, pero solo le servimos compartidos. Completo. Y cuando iba a darme la vuelta, alzó su suéter, mostrándome una pulsera de estrella, como la que Sofía hizo para mí. ¿También te contó la leyenda de las estrellas? Con su pregunta, terminó nuestra conversación. Salí corriendo, quise escapar y terminé chocando con la única persona que no me preguntaría. Entré en la carpa con Belén, intentando anular mis pensamientos. Estaba en medio de un ataque de algo. Me sentía abrumada por saber que algunas mentiras se parecen tanto a la verdad. Ahora entiendo por qué Sofía lloraba. Su llanto era porque sabía que mentía, que no podía desprenderse, que jamás iba a poder. El hilo era su manera de decirme que estaríamos juntas, incluso después de habernos perdido. Belén me abrazó tratando de calmarme, pero no podía. No quería frenar el llanto. Me alegré de que nadie me había visto con ella. Eso significaba que no me encontrarían, al menos por esa noche. No tenía que explicarme y decirle que habían jugado conmigo como una niña ilusa que ni conocía lo que era el amor. Esa noche, él siempre se ahogó en una ceremonia que no hablaba del comienzo, sino del final. Va a pasar. Piensas que no, pero va a pasar. Me decía Belén, mientras me privaba en llanto, sobre su hombro. Intenta dormir. Mañana será un nuevo día. No quiero dormir. Quiero besarte. Quiero que me beses.
Quiero que me hagas olvidar todo lo que estoy sintiendo. Por favor. Me fui hasta su boca y ella fue recibiéndome con besos suaves que contrarrestaban mi ira mientras me secaba las lágrimas. Uy, no. Prefiero el segundo plato porque es el que te enseña que a veces lo primero no resulta ser lo más importante. Comenzó a decir, te dije que quería enseñarte, pero no quería que fuera así. Por favor, bésame y dejemos de hablar. Sentía impotencia. Quería tenerla. Quería experimentar en sus labios lo que era. Intentar olvidar. La profesora profundizó el beso y comenzó a decirme en el oído que después de todo, nunca era tarde para aprender. Belén dejó de pensar en que era un error y yo dejé de llorar. A medida que la impotencia iba dándole paso a la calidez de sus labios y arranqué el hilo rojo de mi dedo, viéndolo perderse con lo que Sofía y yo no volveríamos a hacer. Todo estaba bien hasta que Julie empezó con sus notitas de inmadurez elevado a la mil. Julie la por completo, comadre. En alguno de los capítulos, la muy conchuda de Julie dijo que no le encontraba el sentido a la promiscuidad, que cómo era posible que la gente asista a fiestas, a hacer literal unas fiestas de Sodoma y Gomorra. ¡Oye, cállate, o carepalo! Y la otra, más tarada aún. Pinche Belén. O ahora sí me caíste mal. O sea, antes, me valías. No estabas ahí porque ya tenías que hacer de relleno. De, pero, pero ahora eres una aprovechada de miércoles que la agarró en el momento más bajo a la otra estúpida. Sí, porque lo estoy molesta, joder. O sea, a ver, calmémonos, relajémonos, bajemos las revoluciones. Todo el capítulo no ha sido el mejor, porque Sofía le sigue diciendo a Yuli que no va a dejar a Noah. O sea, para variar. Y Yuli sigue aceptando eso. Pero creo que muy aparte, o sea, muy aparte de que Yuli trate de sacarle celos o no sé, creo que la peor acción que ha hecho es buscar a Belén. Según yo, Noah volvió a aparecer. O sea, después de que se fue, dio su discurso de el amor es una miércoles que no sirve, que tú puedes amar y la otra persona no, aún así, asu. Pero si es que, a ver, acá hay todavía un tema bien controversial. Hasta ahí todo bien. Vamos a dejar de ladito todavía el tema de Belén ya. Sofía y Julie empiezan a pasarla genial. Llega la hora de su cumpleaños, aún así está un poco incómoda Sofía porque Belén se le está acercando y la cosa así. Aún así, se le insinúa. La comadre le dice, pero recuerda que cuando quieras yo te puedo enseñar algunas otras cosillas. Y para variar, le dice, yo te voy a buscar. Y estoy segura que nos vamos a volver a encontrar. Joder. Está Sofía. Bueno, es que también Belén tiene otro concepto de ella. Porque la Yulísima le dice, sí, es que no lo deja, no lo va a dejar a Noah. O sea, sí, no lo va a dejar, eso ya te lo ha dejado claro un montón de veces. Después Sofía le dice, ¿sabes qué? Voy a terminar con Noah porque ya no quiero saber nada de él y cosas así. Se va con Noah, o bueno, detrás de Noah para conversar. Pues pasado eso, se van a la ceremonia mística con los indígenas. Y
ahí empieza lo más bonito de toda la ceremonia. Que el hilo rojo, que Sofía le dedica las palabras. Le dice, tú no mereces un amor compartido, tú mereces un amor único, sincero, leal. Después le dice que ella no quiere que sea, o sea, Sofía no quiere que sea su novia, tampoco que sea su esposa, pero sí le pide algo más que eso, o bueno, ellas quieren ser algo más que, y, o sea, las palabras que usa Sofía son perfectas. En serio, esa flaca enamora a quien sea. Es una, en mi país se les llama chamulleras. No, o sea, las personas que te hablan bonito, pero a la hora de la hora resulta ser una farsa. O son floreras, así, floreros. Y ahí aparece Noah y le dicen, ¿sabes qué, Julie? Sofía te sigue mintiendo. Ella no ha terminado conmigo. No sé qué te haya hecho creer, no sé. De hecho, mira, la misma pulsera que te regaló a ti, que supuestamente creó y ella misma lo hizo para ti, yo también lo tengo. Ah, y por cierto, te contó la historia de las estrellas, ¿verdad? No mames, Noah. Te, te mandaste la grande, o sea, lo que no has figurado en todos estos capítulos, en esta solo necesitaste 10 segundos para mandar todo a la mismísima. ¡Es un capito! Y como Julie es tan débil, dijo, no, porque yo ya me cansé de que ella me mintiera, por eso es que estaba llorando, sí. Y se va a lo peorcito, ¿no? Belén, venga usted. Y todavía la pendeja le dice Belén, aquí estoy, cállate, no hables, solo haz tu chamba. Ok, me siento frustrada. Ustedes cuéntenme que, o sea, en sí, ay Dios, yo estaba defendiendo a Belén y yo decía, no, Yuli, qué hija de la puna, eso no se hace, porque mira, está jugando, la va a lastimar, y a la hora de la hora, Belén, ven. Las que tienen cara de cojuda ya son las más ratas. Ok, estoy indignada, disculpen esas palabras, en fin. Coméntenme ustedes qué les pareció. A mí me pareció del asco, pero en fin. Comenten, denle cariñito a este video. Yo sé que se lo merece, por sobre todo se lo merece. Me tomó mucho tiempo grabarlo porque sí me tomé mi tiempo para hacer esto. También síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok como brujas-verdes. En Facebook como Somos Brujas Verdes, en Instagram como Brujas Verdes. Nos vemos en una siguiente escena. Bye bye.